La sociedad patriarcal ha generado conceptos culturales a lo largo de la historia de la humanidad que predeterminan el lugar de las mujeres, un lugar de sometimiento y dominación permanentes. Y como todo sistema de dominación, se construye sobre la base de la violencia. Existen diversas formas de violencia y todas implican y conllevan necesariamente una relación de poder. Yo no soy así. Vos me pones así. Vos sos para acá, para esta casa. Te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. Yo vengo cansada y no encuentro nada para comer. Cuando tenés horario de llegar, salí cuando vos querés. Vos en 5 minutos podés llegar acá. ¿Por qué tardaste 10 minutos? El estudio no te sirve de nada. Me tenés a mí que yo te voy a mantener. No es un trabajo lo que vos tenés, es un trabajito. No servís para nada, sos una inútil. Te dije, sos una inútil. Ayer me pediste 10 pesos, hoy me pediste 5 pesos. ¿Qué andás haciendo de la plata? Ahora me vení con el verso que te querés poner tú. Seguro que andás con otros hombres. Contestá lo que es, contestá la verdad. Me estás mintiendo. Y esta nunca te lo voy a perdonar. Vengo borracho porque vos me sacás de las casillas. Que yo vaya a la psicóloga. ¿Pero con qué te desayunas? Sos mi peor dolor de cabeza. ¿Y por qué me llama la psicóloga a mí? ¿Vos te miraste al espejo? ¿Vos te viste lo que sos? No tenés tiempo para hacer nada, pero para mirarte en el espejo sí. Ridícula, así pintada, ¿dónde ¿De qué me estás hablando? ¿Quería al baile? Vos no tenés ningún derecho de irte al baile. Sos el Che Guevara que va a la marcha con la pancarta, idiota. El que tiene derecho soy yo. Yo puedo salir y vos te tenés que quedar en la casa. Yo no te quería lastimar así, porque yo lo hice por tu bien. Vos me convertiste en esto, hacete cargo. ¿Sabes cómo se murió la mujer de Juan? ¿Sabés, no? Bueno, cuídate porque te va a pasar lo mismo. Hasta el día de hoy tenemos situaciones de violencia extrema hacia las mujeres. De hecho, una mujer muere asesinada cada 35 horas por su pareja, expareja, amante, por alguien vinculado a su vida. Por lo tanto, cuando hablamos de inseguridad, por ejemplo, nunca pensamos en que el principal problema de inseguridad de las mujeres es la violencia machista, ¿no? No es ni el asalto, ni el robo callejero, ni nada que te pueda suceder fuera, sino justamente esto. Entonces hemos avanzado un montón, la visibilización del tema es muy alta. Hasta hace muy poco, cuando se hablaba de un femicidio, se hablaba de un crimen pasional. Y de esto estamos hablando de hace 3, 4 años, hasta que conquistamos la ley que incorpora el femicidio al Código Penal, ¿no? Al auto, a lo de la abuela. Vamos a abrir. Bajen, chicos. En nuestro país el Poder Legislativo ya había sancionado leyes de violencia de género, pero casi siempre considerando únicamente el aspecto de la violencia intrafamiliar o lo que conocemos más comúnmente como violencia doméstica. Ya era hora de empezar a considerar todos los aspectos de la violencia de género y eso se empezó a hacer con la sanción de la Ley 26.485. Tener la ley 26.485 de erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres supone un cambio realmente cualitativo respecto al enfoque que se tiene con la violencia contra las mujeres y la violencia de género, porque fue largo el camino, porque históricamente la violencia contra las mujeres se vivió con invisibilidad o naturalización, con esta idea de que eso era algo del ámbito privado, entonces no entrábamos con el Estado ni con las políticas públicas, que se arreglen allí en ese ámbito privado, y sino con patologización. Está enferma, está enfermo, los tratamos y ese era el tema. La ley nueva plantea un enfoque integral de la violencia y además sobre todo supone el reconocimiento que la violencia hacia las mujeres es una vulneración a los derechos humanos. Y si es una vulneración de estos derechos, hay responsabilidad del Estado en la restitución de esos derechos vulnerados. Evita decía, donde hay una necesidad, hay un derecho a conquistar. Esto claramente es el marco
que tiene esta ley. La ley en realidad es muy interesante, es una ley muy completa y muy compleja, porque habla de todas las formas de violencia, la violencia sexual, física, psicológica, simbólica, la violencia económica, y también habla de los distintos ámbitos donde se da esta violencia, el ámbito doméstico, que era el que clásico, de manera clásica, en el lugar donde poníamos la violencia hacia las mujeres, la violencia institucional, la violencia obstétrica, la violencia laboral, la violencia mediática. O sea, hay muchísimas formas de violencia hacia la mujer y, como dice la ley, se da en todos los ámbitos. Un minuto. No. ¿Qué hace? Hago el esfuerzo. Sí. Más rápido, duele menos. El programa más visto de la televisión argentina es toda una joda. No es todo joda, viejo. Donde vemos que tener novia es joda, donde vemos que hoy me peleo con Mario y le digo las peores cosas que pueda pasar y mañana estamos a los besos. ¿Qué le estamos mostrando a los chicos? ¿Qué vamos a tener en la noche del domingo? Entre otras novedades va a haber un campeonato de jueguito. Sí. Pero exclusivamente para mujeres. Para mujeres. Para demostrar que no soy machista. Está muy bien. Con todo lo contrario. Con todo lo contrario. ¿Por qué, Julia? ¿Para qué les pusieron un culo y unas tetas? Para ser tratados con mucho más respeto. A mí me parece que es bastante humillante lo que haces con No las mezcles la ideología. La articulación del Estado con la sociedad civil fue y es fundamental para generar políticas públicas que nos permitan seguir en un camino de inclusión. Hay un contexto que genera realmente condiciones para mayor igualdad y que tiene que ver con un periodo que se abre a partir del 2003. Y es esta discusión clave del rol del Estado y de la política. Porque ni hablar en la dictadura y el terrorismo de Estado, que estaban todos los derechos cercenados, pero el neoliberalismo, estando formalmente en democracia, generó enormes situaciones de desigualdad, enormes situaciones de violencia, y ese retiro del Estado redundó directamente en la pérdida de calidad de vida para las mujeres. Por eso, un Estado presente, un Estado que se hace cargo con políticas de inclusión, que pone el eje además en el trabajo, como parte de la integración y de la construcción de nuevas subjetividades, eso es fundamental para construir un contexto de ampliación de derechos que ha permitido a Argentina en estos años discutir cuestiones claves. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Desde el 1 de abril de 2009, las argentinas y los argentinos contamos con la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Con ella, damos un paso histórico en la defensa de los derechos de todas las mujeres. Por primera vez, nuestro país tiene una legislación integral y transversal que avanza en un nuevo escenario para garantizar la equidad de género. Me parece que es importante el avance que ha habido en políticas públicas. Tenemos un número gratuito al que se puede llamar desde cualquier lugar del país, que es el 144, eso es un gran avance. Hay un gran avance en cuanto a que todos los distintos niveles del Estado han ido abordando la temática. Eso antes no existía. Y digo antes, no existía en el 2005. No había direcciones de la mujer, direcciones contra la violencia hacia las mujeres, no había nada de esto. Y hoy existen estos ámbitos en todos los niveles del Estado, ¿no? Incluso en todos los poderes del Estado. Ahora el derecho a vivir sin violencia es respaldado por una ley y políticas integrales. Políticas integrales que promueven un cambio cultural para que la violencia contra las mujeres deje de ser parte de nuestra vida cotidiana. Políticas que con fuerza de ley reconocen que la violencia no solo es física, sino también psicológica, sexual, reproductiva, obstétrica, económica y simbólica. Y buscan prevenir, sancionar y erradicarla, no solo cuando ocurre en el ámbito familiar, sino también en lo institucional, laboral o mediático. La visibilización de la violencia hacia las mujeres en los últimos años ha generado ciertos niveles de conciencia en la población y así las condiciones necesarias para poder sancionar una ley que contemplara a la violencia de género en todas sus formas,
la violencia física, la violencia sexual y la violencia simbólica. La sanción fue muy interesante porque era muy lindo ver cómo de distintos bloques nos poníamos de acuerdo, muchas, y cómo también de distintos bloques había como distintas miradas, ¿no? Pero creo que fue una ley con mucho aporte y con mucho acompañamiento. El mejor camino para pensar que estamos transitando caminos de igualdad son estos: participar, digamos, de un Estado que se construye a la luz de un proyecto que se mira en la integración regional, que se mira en lo nacional, en lo popular y en las necesidades que tiene su pueblo. Las mujeres, como protagonistas de ese proceso, hemos estado en el debate de todas estas legislaciones de estos años que han ampliado derechos y a veces no han sido tematizadas como tales. A veces no se ha dicho cuando discutíamos migración, cuando se discutía la ley de servicios de comunicación audiovisual. No solo desmonopolizamos, también pluralizar las voces permite que las voces de las otras estén presentes en esta nueva paradigma de derechos. Y me parece que esta es la clave. Más Estado y más política y más organización popular son los caminos para que también haya mayor igualdad para las mujeres. Para que esta ley se haga efectiva, el Estado, a través del Consejo Nacional de las Mujeres, junto a organizaciones sociales, especialistas, sindicatos, académicos e integrantes del Poder Judicial, debatieron y construyeron en conjunto su reglamentación. Este trabajo, hecho por muchísimas diputadas de esta Cámara, que han trabajado en la comisión durante todo el año pasado, distintos proyectos referidos al tema, como ha sido el proyecto de la diputada Rodríguez y de la diputada Carmona, es un trabajo que también se enmarca en la exigencia de seguridad ciudadana que está en este momento en los medios. En la última década, el Congreso de la Nación no fue ajeno a los reclamos de la sociedad y de la militancia. Bueno, tener una ley en contra de la violencia hacia las mujeres y una ley integral que habla de todas las formas de violencia en todos los ámbitos de las mujeres tiene que ver con el trabajo, la lucha, la participación de cientos de miles de mujeres durante años en nuestro país, ¿no? Pensemos que en el año 2001, por ejemplo, este país, se hablaba en nuestro país en general y en el mundo, se hablaba de que la Argentina había sufrido un proceso que se llamaba la feminización de la pobreza, ¿no? Y a la par, digamos, vino otro fenómeno que fue la feminización de las organizaciones. En este país no había comedores, merenderos, copas de leche, las asambleas, los trueques, digamos, donde no hubiera mujeres. Es más, por el contrario, todas esas organizaciones en general tenían una cantidad de un 80-90% mujeres. Y creo que esto fue haciendo que el tema de la violencia saliera de los ámbitos cerrados, de los ámbitos de adentro de la casa, y además que dejara de ser discusión de grupos más pequeños de mujeres, sino que empezara a ser una discusión de muchas, ¿no? De muchas mujeres en todo el país, porque al encontrarnos las mujeres empezábamos a pelear no solamente por los derechos de la familia, de los niños, de las niñas, del barrio, del trabajo, etcétera, sino también empezábamos a ver que todas sufríamos esta situación de violencia. Entonces creo que esta es una ley que se construye con muchas capas de muchas mujeres a lo largo de la historia trabajando por esto. Yo estoy segura que todos los que intervinieron acá pusieron ese mismo fuego, por eso es que se trabajó, por eso es que podemos hablar de una integración de distintas miradas, porque sabemos muy bien que acá estuvo el aporte de todas las miradas, y esto es lo importante, la diversidad, las diferencias y encontrar los consensos. Bueno, Argentina tiene una experiencia que es única en el mundo, que son los encuentros nacionales de mujeres que se hacen desde el año 86. Miles de mujeres de todos los sectores sociales, de todas las edades, de todos los sectores políticos, nos convocamos en este encuentro nacional que ha acompañado el proceso del movimiento social de mujeres, del movimiento político, que creo que ha sido un motor que ha contribuido junto a las organizaciones sociales, populares, a poner en agenda este contexto de nuevos derechos. Y esto me parece que ha sido una clave de movilización junto a organizaciones como los derechos humanos. Digo, nuestro país que es un ejemplo en el mundo respecto al respeto a los derechos humanos y al reconocimiento, y por esto digo, hasta las Naciones Unidas tiene un reconocimiento especial. Esto se ha ido acompañando también de otros movimientos sociales y en particular el movimiento de mujeres, que algunos aspectos como
de la visibilidad de la violencia de género, que se sanciona aquí en el año 2009, la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia, es posible gracias a una movilización social intensa, sostenida, constante, a veces más visible, otras veces menos visible, pero que sobre todo, a partir de la gran crisis que nuestro país vivió en el 2001, tuvo en las mujeres de las organizaciones piqueteras, de las organizaciones barriales, esas mujeres que alzaron la voz para sostener que sus hogares no caigan más en la pobreza y en la exclusión, son las que también posibilitaron que temas que antes se invisibilizaban, que no se ponían en la agenda, estén en la agenda política, estén reconocidos en legislaciones, bueno, y en el camino que también se tiene que recorrer para que esas leyes además sean realidad cada vez más en las políticas públicas, que ese es un camino que estamos transitando y que también tiene asignaturas que todavía están pendientes. Finalmente, quiero agradecer la lucha incansable de las mujeres, de todos los movimientos de mujeres que saben, como nosotras, que con esta ley no termina la lucha, y también una mención especial al Consejo Nacional de la Mujer, que ha participado activamente en la elaboración de este proyecto en una suerte de cooperación, no solo entre mujeres, sino entre poderes. La democracia no es solamente el derecho a elegir a nuestros representantes, es también la construcción de situaciones concretas que nos pongan a todos en igualdad de condiciones. Por eso legislar en contra de la violencia de género es darnos la posibilidad de construir una sociedad cada vez más inclusiva e igualitaria. Una ley surge a partir de una idea, pero no de una idea cualquiera, sino a partir de la necesidad de resolver un problema concreto. Por eso la Ley 26.465 vino a resolver el problema de violencia que sufren las mujeres y su entorno. Vas caminando por las calles, por ejemplo, y vos ya vas con ese sentido dentro tuyo que la gente te está mirando completamente y ya está pensando que algo te va a decir. Vas, por ejemplo, en el subte, la gente no te paran de mirar. Por ejemplo, pasaba hace unos días atrás, iba en el subte una señora, hasta mientras que no le hablé y no le dije, le debo, que tanto me mira, ¿entendés? Porque no te dejan de mirar de esa forma. Y ese rechazo es como si fuera, te lastima, porque no te sentís bien como persona, sentís como si fuera te están maltratando, te maltrata solo con mirarte constantemente, te pones muy nerviosa, no sabés qué decirle a la persona. Sabemos que esto es universal, sabemos que el sistema de discriminación por el solo hecho de ser mujer, esta relación de asimetría, de poder entre los géneros, es una construcción histórica, es una construcción cultural y sabemos que las transformaciones a las que apuntamos son transformaciones de cambio cultural. Social, además, creo que nosotros logramos dos grandes cosas en este tiempo y en la Cámara logramos incluir en la ley en contra de la violencia hacia las mujeres un capítulo que habla justamente de la violencia mediática, que es muy importante. Y en la ley de medios también tenemos un capítulo que habla de la violencia de género, porque es fundamental de qué modo los medios abordan la situación de las mujeres, la realidad de las mujeres. Para ir a casos extremos, en los femicidios que hemos atravesado en este tiempo, muchas veces hay medios hegemónicos, pero no solamente los hegemónicos, pero fundamentalmente Clarín, por ejemplo, revictimiza a las mujeres, a las jóvenes en este caso, diciendo que desapareció porque parece que esta chica le gustaba mucho la fiesta, le gustaba salir de su casa, no le gustaba mucho estudiar, tenía problemas con sus padres. Entonces como que pone ahí, digamos, un manto de dudas sobre la joven que ha sido víctima de un femicidio. En las primeras horas de hoy supimos de otro caso de femicidio y esta vez fue en la provincia de Entre Ríos. Un preso mató a su mujer y dentro del penal de máxima seguridad en el que está cumpliendo su condena. Un nuevo caso de violencia de género
Se trata de una mujer de 31 años, mamá de 2 nenas. Ingresó con el 47% del cuerpo quemado al hospital de Adrogué. Su familia acusa a la pareja por este ataque. Ahora la situación, Cecilia, de las hermanas Jara. Recuperaron la libertad e indicaron rápidamente que comenzarán a ayudar a trabajar justamente en pos de aquellas personas que están presas injustamente. Así es, recordemos que ellas fueron condenadas por haber agredido a quien a su vez intentó violarlas. Creo que casos como ese, que son los extremos, también podemos ver la cantidad de imágenes que ponen a la mujer como un objeto, ¿no? Que con un estereotipo de mujer, cómo debemos ser las mujeres, ¿no? Qué medidas físicas debemos tener, qué color de cabello, qué estatura. O sea, donde no entramos la gran mayoría de las argentinas, que además somos hermosas, ¿no? Y que no entramos en ese lugar. No somos altas, rubias, con las piernas largas y tenemos una determinada forma de cuerpo. Y creo que estas cosas generan una gran violencia también, porque quieren encasillarnos en un lugar donde no vamos a estar, no somos una cosa, no somos un objeto. Cuando trabajé en el 13, en cambio, no fue así. Vino un político una vez al programa y me dijeron que tenía que tratarlo bien porque tenían pauta publicitaria. ¿Quién era el político? Mauricio Macri. Lo que me pasó es que no le creí una sola palabra y se lo quería decir, pero no pude. Vino a hablar de la playita amarilla y no me interesó nada. La situación me pareció horrible. Y el año pasado fueron más de 260.000 personas. ¿Sigue funcionando este grupo de la UCEP? No, se discontinuó. Hace unos meses. Mauricio, vas a laburar, gracias por esta visita. Lo que sí te pido yo, en nombre de todos los argentinos, todos los que habitamos Capital Federal, seguridad. Es lo que más nos interesa. Porque... No, yo te pido salud, te pido educación, antes que la seguridad. Mirá. Sí, O nos ponen en el lugar de, en los medios de comunicación, en lugar de ser las amas de casa. Prácticamente no hay publicidad, por ejemplo, de detergentes o de productos de limpieza del hogar, donde las protagonistas no sean mujeres que se la pasan fregando, pero además están muy peinadas, muy arregladas, ¿no? Y están fregando. Y cuando viene alguien a salvar, puede llegar a ser Mr. Músculo, por ejemplo, ¿no? O sea, un varón que viene y la salva de todas esas circunstancias simplemente echando humo. Entonces creo que hay, esto dicho como de este modo, creo que el rol de los medios de comunicación a la hora de modificar o a la hora de acentuar, digamos, los estereotipos es fundamental. Por eso que la violencia simbólica debe ser también sancionada y castigada socialmente desde la justicia y desde las políticas públicas. El que juega con alegría, el que disfruta cada gambeta y elude con poesía. El que juega en equipo y habilita sin dudar. Por Dios, qué jugador. Hasta las bombitas de luz se llevó. Me dijo que eran de ella. Para mí las compré yo. 7 AM taladra mi vecino, le grito fuerte. En el almuerzo, examen con mi suegra, no la soporto. Hay un proceso, y lo dicen algunas de las pensadoras, de una antropóloga feminista argentina que vive en Brasil, Rita Segato, que siempre nos acompaña mucho a pensar cómo hacemos con las cuestiones más difíciles de la violencia con la que convivimos. Hablaba de los procesos de descolonización y de los desafíos que tenemos en América Latina, porque realmente América Latina viene construyendo un proceso de descolonización muy fuerte. Los gobiernos populares de la región vienen construyendo procesos que se miran a sí mismos, que se miran como indios, como negros, como mujeres. Los excluidos de siempre hoy están dirigiendo los destinos de sus países, están discutiendo junto a su gente, porque somos así, nos parecemos cada vez a nosotros mismos. Ese proceso de descolonización de los pueblos también debe ser acompañado por un proceso de descolonización de los cuerpos. El cuerpo de la mujer sigue siendo un territorio de disputa y de poderes. El de la violencia contra las mujeres es uno que nos pega, nos maltrata,
directamente. También el que no nos reconoce los derechos sexuales y reproductivas, el que no nos reconoce la igualdad en el trabajo. Bueno, a esto nos invitamos, ¿no? A seguir descolonizando nuestra América y seguir descolonizando también nuestros cuerpos como parte de esos procesos de emancipación. Fueron muchas las leyes que en la última década permitieron generar un proceso democrático amplio y plural. Falta mucho, por supuesto, pero lo importante es seguir dando la batalla cultural en todos los ámbitos, para así poder seguir construyendo un país con cada vez más derechos para todos